Mi nombre es Héctor Manuel Garrido, pero me dicen Tito Garrido. Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Ninfa Parra Pereira. Carla Núñez. Juan Zurita. Jason Rubio. Nicolás San Martín. Francisca Fredes Roa. Pablo Valdés. Hola, Claudio. Juan Ignacio Abarca, más conocido como Nacho Abarca en los medios de comunicación. Edmundo Valladares. Es un lindo pretexto para ser feliz. Te podría estar hablando horas y horas de Colo-Colo, de lo que significa. Yo que estuve en el tablón, que llegué a la radio, que veo los partidos Colo-Colo, he visto títulos, he visto Copa Libertadores, he visto casi descensos, pero no se descendió, señores. No sé, hablar de Colo-Colo es, en mi caso, y a veces hasta me peleo con mi familia con esto, pero es hablar parte de la vida. O sea, Colo-Colo para mí es parte de la vida. Colo-Colo es lo más importante que yo tengo. Es más que ver fútbol, es más que gritar un gol, es una forma de vida, es otra forma de amar y de amor. Yo siempre uso esa frase que está en un libro porque es real. Como lo que te puede hacer sentir una institución es muy grande. Hablar de Colo-Colo es, digamos, es hablar del día a día, porque todos los que somos colocolinos en algún momento del día vamos a pensar o vamos a hablar de Colo-Colo. Eso es imposible no hacerlo. Es el día a día. Es lo más bonito. Colo-Colo es una pasión, un deporte y unión para toda la hinchada colocolina. Para mí es todo, o sea, todas las raíces que tiene Chile, eso es Colo-Colo. Colo-Colo es Chile. Lo más lindo del mundo. Un amor profundo. Hablar de amor. Hablar de Colo-Colo es hablar de historia. Es hablar de momentos que pasan de generación en generación. Es hablar de los rebeldes del 25 que comenzaron la historia en el Quitapenas y con la mítica frase "Vámonos Quiñones". Es hablar de la gira europea que marcaría un antes y un después y el luto eterno por David Arellano. Es hablar de la profesionalización del fútbol y la primera estrella invicta del 37 y el gran Enrique Sorrell. Es hablar del equipo de Platco y su nuevo sistema de juego para la época. Es hablar de Jorge, el gringo Robledo, que llegó a conquistar con sus goles. Y si hablamos de goles, es hablar de Luis Hernán Álvarez, Cuacuaro Mazábal, Colo-Colo Muñoz y Alfonso Domínguez. Es hablar de los históricos Scuti, Mario Moreno, el Chita Cruz y Don Jorge Toro. Es hablar del equipo del Zorro Álamos, el que cambió la historia de Chile y estuvo a un paso de obtener la gloria continental. Es hablar de él, de Don Carlos Humberto Caselli, el ídolo, el máximo goleador y el rey del metro cuadrado. Es hablar del gran Chamaco Valdés y sus récords de goles. Es hablar de los incansables Guillermo Páez, el Pollo Vélez, Adolfo Neff, Leonel Herrera y Elson Beirut. Es hablar del gran Hugo Rubio, que nos permitió terminar el coloso de Macul, el monumental David Arellano. Es hablar de Mirko Yossi, que viajó desde Croacia para hacernos gritar campeón aquí, en América y en Japón. Es hablar del Kaiser, del Chano, de Bartichotto, de Rubén Espinosa y el Coca. Es hablar de la camiseta amarilla y una tradición que comenzó con Daniel Morón. Es hablar de los grandes arqueros, el Gato Sven, el Cóndor Rojas, el Rambo Ramírez y Arbiza. Es hablar de los goles, de Rubén Martínez, el polaco Dabrowski, Pérez y el Pato Yáñez. Es hablar de la era Benítez y 3 años siendo campeón y protagonista internacional. Es hablar de Espina, del Coto, Vergara y Basay. Es hablar de la etapa que nos quebró el alma, pero no el aliento, y que de la mano de unos jóvenes, comandados por el Barti, Espina y Pizarro, logramos gritar campeón en el 2002. Es hablar del amor por el escudo, de Quintero, Neira, Rifo, el Chamagol, entre otros. Es hablar de que si convierte a Cebal, Colo-Colo baja otra estrella del cielo, la 24, siendo campeones en la cara del archirrival. Es hablar del gran equipo del Vichy Borghi, que fue el primer tetracampeón del fútbol chileno, y con figuras muy conocidas como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, el joven pistolero Gonzalo Fierro, el multicampeón Lucho Mena y por supuesto el mago Valdivia. Es hablar de él, del distinto, del crack Fernández, Matías siendo el mejor jugador de América con el 14 de los salvos en la espalda. Es hablar de un goleador venido del planeta Gol, Humberto el Chupete Suazo. Es hablar de él,
de Marcelo Pablo Bartichotto, el ídolo que representa al pueblo y que volvió como DT para hacernos campeón en el 2008. Es hablar de Lucas Barrios, el goleador mundial, la pantera del gol. Es hablar de ella, Nathalie Quesada, la goleadora histórica del fútbol femenino. Es hablar del nacimiento de una leyenda que se transformaría en un goleador histórico. Es hablar de la Libertadores femenina, transformando a Colo-Colo en uno de los pocos equipos en ser campeones en ambas categorías, de la mano de Guerrero, Endler, Vanini, Araya y Soto. Muchas de ellas también son decacampeonas del fútbol chileno. Es hablar de la 30, que Paredes puso sobre su espalda junto al almirante Barroso, el Pájaro Valdés y Justo Villar, que con Tito Tapia y Miguel Rifo a la cabeza volvimos a gritar campeones. Es hablar del retorno del Mago, que volvió para hacernos bajar la 32. Es hablar de un año para el olvido, en que demostramos que los grandes no descienden, y que no hay edades para que los pibes se hagan grandes. Es hablar de la 33, que nos devolvió el grito de campeón junto a Pavés, Suazo, Amor, Cortés y el Peluca. Es hablar de la final en Sausalito y de cómo volvimos a ser campeones en el fútbol femenino, con Luis Mena a la cabeza y figuras como la Javi Grez, la Chicho Olave, Viso y el retorno de las históricas, Yanara Edo y Rocío Soto. Es hablar de lo que incluso no salió en este video. Es hablar de tu historia, de mi historia, de nuestra historia. Es hablar de épicas, es hablar de fracasos, es hablar de momentos terribles y momentos hermosos. Es hablar de una camiseta blanca, es hablar de Chile, es hablar de Arellano. Porque hablar de Colo-Colo es hablar de todo. Gracias, David. Gracias por estos 98 años de una hermosa historia. Sigamos hablando de Colo-Colo.